Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Vamos a corregir los ejercicios que os encargué el otro día y con esto daremos por finalizado todo este tema 10 de cuerpos redondos que junto con el tema anterior, el 9, el de poliedros, forman la base del estudio de áreas y volúmenes de los diferentes cuerpos sólidos, cuerpos en 3 dimensiones que tenemos que conocer. ¿Vale? Entonces empezamos con el ejercicio 94 de la página 229. El 94 dice lo siguiente: una pieza se fabrica extrayendo un cilindro de una semiesfera de radio 4 metros. Luego radio de la semiesfera 4 metros. Si el radio del cilindro es la cuarta parte del radio, es decir, la cuarta parte de 4 será 1 metro, y la altura la mitad del radio de la esfera, es decir, 1/2 de 4, 2 metros, nos piden en el apartado A calcular el volumen de la pieza, ¿vale? Pues la pieza está formada por una semiesfera, ¿vale? A la que le quitamos el cilindro. Luego el volumen será el volumen de la semiesfera menos el volumen del cilindro. Para hallar el volumen de la semiesfera, lo que hacemos es 1/2 del volumen de la esfera completa. Y eso es 4/3 por pi por el radio al cubo. El radio mide 4, luego por lo tanto esto es 1/2 por 4/3 por pi por 4 elevado al cubo. ¿Vale? Si hacemos estas operaciones, ¿vale? Nos termina quedando el valor de 128 tercios por pi metros cúbicos, ¿de acuerdo? Bien. Alguno de vosotros me ha comentado que tiene dificultades a la hora de hacer estas operaciones de esta manera. Bueno, eso es normal, es lógico porque es la primera vez que os estéis enfrentando a esto. Si hubiera sido esto en una clase presencial, pues evidentemente os lo habría pedido con bastante más interés. Pero de todas formas, la sesión de hoy la quiero aprovechar no solo para corregir los ejercicios, sino también para dar un paso más en ese nivel, en ese manejo de las matemáticas, ¿vale? Para que intentéis, pues, que al menos os suene, porque de cara al curso que viene en tercero, este manejo ya empezará a ser parcialmente necesario, ¿vale? Este manejo me refiero no a las fórmulas, sino al manejo de utilizar letras y números a la vez. Es algo que ya hemos visto en álgebra con la X, ¿vale? Pues aquí en lugar de usar la X estamos usando la letra pi, ¿vale? ¿Cómo operaríamos esto? Esto de aquí, si lo tuviéramos con una X, si en lugar de tener la letra pi tuviéramos la letra X, 1/2 por 4/3 por X por 4 elevado al cubo. Pues lo que haríamos sería multiplicar precisamente estas dos fracciones de aquí, 1/2 por 4/3, si simplificamos el 4 con el 2, eso me queda 2/3, ¿vale? Y después lo multiplicaríamos esa fracción por el resultado de 4 elevado al cubo. Pero es que 4 elevado al cubo es 64. Y la letra pi, la dejamos a un lado, ¿de acuerdo? Repito, la pi es como si tuviéramos una X, una Y, una Z, es una letra más, ¿vale? La dejamos aparte. Y ahora si multiplicamos esta parte de aquí, se multiplica en línea, 2 por 64, 128, partido de 3 por la letra pi, ¿de acuerdo? Bien, obviamente si quiero tener un valor aproximado, sustituiría la pi por ese 3,1416 o 3,14 o 3,14159, etcétera, ¿vale? Con la precisión que queramos, y obtendríamos ese valor aproximado. Sin embargo, en todos los problemas en los que al final lo único que me piden es dar un volumen, es decir, no me están pidiendo un precio, no me están pidiendo un peso, no me están pidiendo cosas parecidas, no voy a utilizar esa aproximación, sino que dejar el resultado exacto de esta manera, ¿vale? En función de ese número pi. ¿Bien? Bueno, con el cilindro hacemos lo mismo. El volumen del cilindro es área de la base por altura, y esto es pi r cuadrado por h.
El radio del cilindro era 1 metro, pues 1 al cuadrado. La altura eran 2, pues por 2. Pi por 1 al cuadrado por 2. 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, por pi metros cúbicos. Luego el volumen de la pieza va a ser precisamente esta resta, 128 tercios por pi menos 2pi. Aquellos que de nuevo aquí volvéis a tener un problema, imaginaros que en lugar de la letra pi lo que tenéis es una x, es decir, que tenéis que hacer esta operación de aquí, 128 tercios por x menos 2x, ¿vale? ¿Cómo haríais esta operación? Pues poniendo denominador común 3, ¿vale? Aquí lo dejaríamos igual, esto sería un 6 y luego restando 128 menos 6, 122 tercios por pi metros cúbicos. ¿De acuerdo? Repito, sé que ahora os va a costar, sé que es difícil porque es de las primeras veces que estéis manejando letras, puesto que este año ha sido el año que más fuerza le hemos dado a álgebra, ¿vale? La parte de álgebra, posiblemente junto con la de las fracciones, es la parte más importante de todo el curso, ¿de acuerdo? De este curso de segundo y la parte que más se os va a exigir de cara al curso que viene. ¿De acuerdo? Además, recordar que esa parte es una parte que hemos dado ya en presencial y por lo tanto sí se va a considerar vista, se va a considerar dada y se va a considerar que la sabéis manejar de cara al curso siguiente, en tercero. Vamos con el apartado B. En el apartado B nos piden el coste de pintar la pieza con cierta clase de pintura, cuyo precio es de 2,75 euros cada metro cuadrado. Pues bien, tenemos el precio y por lo tanto lo que nos va a costar pintarlo va a ser los metros cuadrados que haya que pintar por 2,75 euros, ¿vale? Cada metro cuadrado. Para hallar los metros cuadrados que hay que pintar, si os fijáis en la figura, en el libro está mejor dibujada, por eso no la pongo aquí como imagen, lo que tendríamos que pintar es la parte exterior de la esfera, de la semiesfera, ¿vale? Esa parte redonda, ¿vale? Curva, mejor dicho, y eso es la mitad de la superficie de la esfera. Por otro lado, tendremos que pintar la base de esa esfera, de esa pieza, ¿de acuerdo? La base es el área del círculo máximo de la esfera, ¿vale? El círculo que se obtiene con el radio de la esfera. Y luego, por otro lado, tenemos en el centro un agujero, ¿vale? Que es el agujero del cilindro. Lógicamente, ese agujero hay que pintarlo también, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues si nos fijamos, lo que ocurrirá será lo siguiente, será que sobre el círculo de la esfera, ¿vale? Tendremos un agujero. Ese agujero es la base del cilindro, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, al círculo de la esfera hay que quitarle la base del cilindro. Y luego voy a pintar la cara lateral del cilindro y una base. Luego, si le estaba quitando una base y le pongo otra, al final lo que me termina quedando solamente es el área lateral del cilindro. ¿De acuerdo? Repito, imaginaros sobre la figura, que es mucho más sencillo, que ese agujero que que está formado por ese cilindro que hemos extraído, el agujero, digo, sobre la base de la pieza, ese trozo que no vamos a tener que pintar coincide con el trozo que tendremos que pintar al fondo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso al final solo consideramos el área lateral del cilindro. ¿Bien? Perfecto. Pues empezamos. Área de la esfera, 4 por pi por radio al cuadrado. El radio era 4, 4 por pi por 4 al cuadrado, 64 por pi. Área del círculo de la esfera, pi por radio al cuadrado. El radio es 4, pi por 4 al cuadrado, 16 por pi. Área lateral del cilindro, 2 pi RH. 2 por pi, el radio es 1 por 1 y la altura es 2, pues por 2. 2 por 1 por 2, 4 por pi metros cuadrados. ¿Y esto qué queda? Pues metros cuadrados a pintar, la mitad del área de la esfera, la mitad de 64 pi, que eso lo obtenemos como 64 entre 2, 32 por pi,
más 16pi más 4pi. 32 más 16 más 4, 52pi. Repito, imaginaros que en vez de la letra pi tenéis la letra x y que todas estas sumas consisten en sumar monomios. Si estoy insistiendo en la clase de hoy es porque realmente esto sirve de repaso de esa evaluación de álgebra y por eso sí que os pediría que intentaréis forzaros a hacer los ejercicios de esta manera, ¿de acuerdo? Para repasar esos conceptos de álgebra. Una vez que llegamos ya al valor de los metros cuadrados que hay que pintar, 52pi, como aquí lo que me piden son euros, obviamente necesito una cantidad aproximada de ese 52pi. Pues ese 52pi es aproximadamente 163,36 metros cuadrados. Una vez que ya tengo ese valor aproximado, ya puedo multiplicar por 2,75 para obtener el precio que me costará pintar la pieza. 449,24 euros. ¿Vale? Bueno, vamos al 98. El 98 dice lo siguiente. Una columna cilíndrica de granito mide 1,2 metros de diámetro de la base. Diámetro de la base 1,2 metros. Luego el radio, la mitad, 0,6. Y 8 metros de altura. Nos piden A, calcular el volumen de la columna. La columna es un cilindro, luego volumen, área de la base por altura. Pi r cuadrado por h. Pi por 0,6 al cuadrado por 8. 2,88 pi metros cúbicos. ¿Vale? Ya tenemos el volumen. B. Halla la masa de la columna sabiendo que cada metro cúbico de granito tiene una masa de 2.600 kilogramos. Bien, pues si un metro cúbico tiene 2.600 kilos de masa, pues 2,88 por pi tendrán 2.600 por 2,88 por pi. 7.488 por pi kilos. Y como de nuevo aquí necesitamos saber una cantidad, aunque sea aproximada, calculamos y nos quedan que la pieza, que la columna pesará, 23.000, algo más de 23.500 kilos. Bien, alguno se preguntará, oye, ¿por qué si voy a necesitar al final hacer la cuenta y tener un valor aproximado, por qué no he cogido ya la aproximación aquí? Pues porque cuanto más tarde cojamos la aproximación, cuanto más aguantemos ese valor exacto, menor será el error que cometeremos al dar el resultado final. Si yo aquí cojo 2,88 por pi y cojo una aproximación, ahí ya estoy perdiendo una serie de decimales y al multiplicar por 2600, que es un número además muy grande, esa diferencia se va a notar bastante más en el resultado de aquí. En lugar de quedarnos esos 23.524 kilos que teníamos ahí, pues al final, si de aquí cogemos una aproximación, por ejemplo, con dos cifras, eso sería 9,05 y ese 9,05 por 2.600 nos terminaría quedando 23.530 kilos. Fijaros que es casi 6 kilos más. Estoy de acuerdo en que me diréis, hombre Daniel, 6 kilos en 23.500, pues la verdad es que no se notan, cierto, pero cuanto más precisos podamos ser, mejor. Y esa precisión la vamos a ganar si hacemos la aproximación en el último o penúltimo paso de los que tengamos que hacer, ¿vale? Cuanto más tarde lo hagamos, mejor. Bien, vamos con el 99. El 99 dice lo siguiente. Dada la pieza que hay en el dibujo en la página 229, ¿vale? Que es un cono pegado a un cilindro, nos piden calcular el área lateral y el área total. El área lateral, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el área lateral del cilindro más el área lateral del cono, ¿vale? Lo que hemos puesto aquí. Para hallar el área lateral del cono, ¿cuál era el área lateral? Es pi por el radio del cono por la generatriz. Si nos fijamos en la figura, lo que nos están dando del cono es el diámetro, ¿vale? Que es 12,
luego el radio es la mitad, que es 6, y nos dan la altura. La altura del cono son 7 centímetros. Con esos dos datos podemos calcular la generatriz, recordar porque la altura, la generatriz y el radio forman un triángulo rectángulo. Luego, aplicando el teorema de Pitágoras, obtenemos el valor de la generatriz, aproximadamente 9,22 centímetros. Una vez que ya tenemos el valor de la generatriz, pues nos vamos a la fórmula. Área lateral, pi por el radio, que es 6, por la generatriz 9,22. Y aquí ya estoy calculando el valor aproximado. ¿Por qué? Pues porque el 9,22 ya es un valor aproximado, no es exacto. No podemos coger la raíz de 85 exactamente, ¿de acuerdo? La raíz de 85 es un número con infinitas cifras decimales y no es periódico. Es un tipo de número que lo veréis al año que viene en tercero. ¿De acuerdo? Entonces hay que coger una aproximación y por lo tanto, pues si ya hemos cogido aquí una aproximación, pues a partir de aquí vamos a seguir cogiendo aproximaciones porque no nos sirve de nada trabajar con el valor exacto. Por otro lado, tenemos el área lateral del cono, nos queda el área lateral del cilindro, 2 por pi por el radio por la altura. Radio del cilindro, también el mismo que el del cono, 6. La altura, 18. Todo operado, 2 por 6 por 18, 216 por pi, que cogiendo el valor aproximado nos queda este resultado de aquí. Siempre centímetros cuadrados porque estamos trabajando siempre con centímetros. Una vez que tenemos ese valor, lo último que nos queda es sumar para obtener el área lateral de la figura. ¿Bien? Perfecto. Para el área total, fijaros lo siguiente. El área total va a ser el área lateral del cono más el área lateral del cilindro, es decir, el área lateral de la figura, más el área de la base del cilindro, pero solo una. ¿Y por qué solo el área lateral, solo el área de la base del cilindro? Pues porque la otra base del cilindro y la base del cono están pegadas, ¿vale? Y no forma parte de la figura, es una superficie que se pierde, ¿de acuerdo? No tenemos acceso a esa superficie. Luego, por lo tanto, el área va a ser esa área lateral más el área de la base del cilindro. Para hallar el área de la base del cilindro es un círculo, pi por radio al cuadrado. El radio es 6, 36 pi, 113,10 centímetros cuadrados. Teníamos del apartado anterior el área lateral, pues el área total, la suma y queda este resultado. ¿Vale? Bien, vamos con el apartado B. El apartado B nos piden calcular el volumen. Pues el volumen va a ser el volumen del cono más el volumen del cilindro. Fórmula del volumen del cono, área de la base por altura partido del 3. Área de la base, pi por radio al cuadrado, altura h. Radio del cono, 6. Altura del cono, 7. Pues multiplicamos 6 al cuadrado por 7 entre 3, 84, por pi, centímetros cúbicos. ¿Vale? 6 al cuadrado es 36, entre 3, 12, por 7, 84. Volumen del cilindro, área de la base por altura, pi por el radio al cuadrado por la altura. Eso es pi, el radio es 6 y la altura del cilindro es 18. De nuevo, 6 al cuadrado 36 por 18, 648 por pi centímetros cúbicos. ¿Vale? Luego el volumen, ¿cuál es? La suma de los dos, y para sumar, si en vez de pi tuviéramos x, 84x más 648x, sumaríamos los números y dejaríamos la x, ¿no? Pero aquí en vez de x es pi. Luego el resultado, 732 pi centímetros cúbicos. ¿Por qué aquí no he cogido aproximaciones? Pues porque los radios y las alturas son exactas. Luego puedo dar el volumen exacto. Luego, como lo puedo dar exacto, lo doy exacto. ¿De acuerdo? Venga. Vamos con el apartado C. Nos dice lo siguiente. Halla la masa de la pieza, sabiendo que está construida con hierro y que la densidad del hierro es de 7,87 kilos por decímetro cúbico. Es decir, un decímetro cúbico de hierro, o sea, tiene una masa de 7,87 kilogramos.
Vale, pero es que un decímetro cúbico, ¿qué es? Un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Luego un centímetro cúbico será esa masa partido por 1000, o lo que es lo mismo, en lugar de en kilos, serán gramos, ¿vale? Pues una vez que tenemos ya cuántos gramos pesa un centímetro cúbico de hierro, pues lo que hacemos ahora es calcular la masa de la pieza. La masa de la pieza van a ser el número de centímetros cúbicos que teníamos, 732 por pi, por ese 7,87 gramos que pesa un centímetro cúbico. Y eso nos queda aproximadamente este valor de aquí, que si lo aproximamos, pues nos queda un valor de aproximadamente 18,1 kilogramos. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el 100. El 100 dice lo siguiente: se quiere pintar el interior y el exterior de la superficie lateral de un depósito cilíndrico y el interior de la base, sabiendo que mide 6 metros de altura 6 metros, y 3 metros de radio, y que un bote de pintura de 4 litros de pintura cuesta 120 euros y permite pintar 43 metros cuadrados, ¿cuántos botes necesitaremos y cuánto nos va a costar los botes? ¿Vale? Para hallar el número de botes, ¿qué necesitaremos saber? Si un bote de pintura pinta 43 metros cuadrados, pues si yo sé los metros cuadrados que tengo que pintar, si los divido entre 43, me dará el número de botes que puedo pintar. ¿De acuerdo? Vale. Por otro lado, para hallar el coste, si yo sé cuántos botes compro y cada bote cuesta 120, pues será 120 por el número de botes que necesite comprar. Pues vamos allá, que necesito calcular los metros cuadrados que he de pintar. ¿Qué pintamos? Pues pintamos el exterior de la superficie, el interior y el exterior de la superficie lateral, es decir, 2 veces el área lateral del cilindro. Y por otro lado, el interior de su única base, es decir, una vez el área de la base. ¿Vale? Área lateral de un cilindro, 2 por pi por el radio por la altura. El radio es 3, la altura es 6, 36 pi metros cuadrados. Área de la base, pues pi por r al cuadrado. El radio es 3, pi por 3 al cuadrado, 9 pi metros cuadrados. Luego los metros cuadrados que tenemos que pintar van a ser 2 por 36 pi más 9 pi. 36 por 2, 72, más 9, 81, 81 pi metros cuadrados. Ahora, como ya nos hace falta coger y saber cuántos metros cuadrados son aproximadamente ese valor, para poderlo dividir entre 43 y tener el número de botes, hacemos la aproximación aquí y no antes. Eso permite que perdamos la menor cantidad posible de valor decimal. Luego, una vez ya que tenemos esa aproximación, nos vamos aquí, dividimos entre 43 y esto nos queda aproximadamente 5,92 botes. Ahora bien, cuando uno va a comprar un bote de pintura, lo compra entero, no puede comprar una parte del bote. Luego, como necesitaremos 5,92 botes, ¿cuántos habrá que comprar? Pues necesitaremos comprar 6 botes, ¿de acuerdo? Sobrará algo del último, pero 6 botes. ¿Y cuánto costarán? Pues costarán 6 por 120, 720 euros. Bien, vamos al siguiente, al 101. Se quiere llenar un depósito cilíndrico que mide medio metro de radio y 1,5 metros de altura. Si el agua se vierte a razón de 40 litros por minuto, ¿cuánto tiempo se tardará en llenar el depósito? ¿Vale? ¿Qué significa esto de que se vierte el agua a 40 litros por minuto? Pues significa que en un minuto van a llenarse 40 litros. Luego, si yo quiero saber cuánto tiempo ha tardado en llenarse el depósito, eso me lo va a dar la división entre los litros que tiene el depósito y entre 40. ¿Vale? En efecto, si el depósito tiene 80 litros, pues 80 entre 40 tardará 2 minutos. ¿Vale? Bien, una vez que ya sé la fórmula que tengo que aplicar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver cómo calculo cuántos litros tiene el depósito.
Los litros es capacidad. Luego lo que necesito hallar es el volumen del depósito. Es un cilindro, pi por r cuadrado por h. Pi por 0,5 al cuadrado por 1,5. 0,375 pi metros cúbicos. ¿Vale? Por otro lado, ¿qué es lo que usamos? Usamos la relación entre las unidades cúbicas y los litros. Sabemos que un litro es un decímetro cúbico. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pasar estos 0,375 pi metros cúbicos a decímetros cúbicos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues multiplicando por 1000. Por lo tanto, el depósito va a tener 375 pi metros, o sea, decímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 375 pi litros, ¿vale? Ahora, como vamos a tener que dividir entre 40 para poder sacar ese valor de tiempo, sí que necesitamos ya un valor aproximado, y ese valor aproximado es este de aquí, 1178,10 litros. Ahora ya para el tiempo hacemos la división y obtenemos este valor, 29,4525 minutos. Pero esto lo suyo es ponerlo en minutos y segundos, ¿vale? Entonces cogemos los minutos, que son 29, y la parte decimal, el 0,4525, la multiplicamos por 60, quedándonos 27, lo que sea. Como nos quedaremos en segundos, pues por lo tanto el tiempo aproximado será 29 minutos y 27 segundos. Bien. Vamos con el 103. El 103 dice lo siguiente. Un jarrón tiene forma de cono. Cuando contiene 1 litro de agua, la altura del agua es de 18 centímetros. ¿Se puede conocer la capacidad total del jarrón sabiendo que su altura es de 25 centímetros? Si la respuesta es afirmativa, indica cuál es esa capacidad. Pues vamos a verlo. Nos dicen que el cono contiene 1 litro de agua cuando la altura del agua es de 18 centímetros. Aquí abajo, aquí, tenéis un dibujo aproximado de ese jarrón, ¿de acuerdo? Digo aproximado porque obviamente ese dibujo está hecho en 2 dimensiones, ¿vale? No en 3. Pero imaginaros ahora que eso, en vez de ser un triángulo invertido, pues lo que es un cono invertido, ¿de acuerdo? Que tiene forma, tiene volumen, ¿de acuerdo? Esto es circular, ¿vale? Entonces, cuando lo llenamos, cuando le echamos 1 litro de agua, quiere decir que esta parte de aquí, todo esto, ¿vale? Es lo que mide, es lo que tiene de capacidad 1 litro. ¿Bien? Entonces, nos dicen que la altura es 18, esta parte de aquí es 18, ¿vale? Y nos piden saber la capacidad de todo si la altura entera es 25, ¿vale? Nos piden si podemos hallarla. Pues vamos a verlo. Bien, con lo que tenemos, ¿qué tenemos aquí? Fijaros que esta parte de aquí, esto, ¿vale? Esto que pinto aquí dentro, ¿qué me está generando al llenar el jarrón hasta aquí? Me está generando un cono más pequeño, ¿sí? Me está dando un cono más pequeño. Entonces, ese cono, ¿qué tiene? Pues ese cono lo que tiene es una altura de 18 centímetros y un radio que llamaremos R minúscula, ¿vale? Pero si yo sé la altura y sé el radio, puedo hallar el volumen. El volumen de un cono, recordar que es área de la base por altura partido por 3, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Área de la base es pi r cuadrado y la altura por h partido por 3. Bien, la altura nos la dan 18 centímetros. Nos dicen que el volumen, nos lo dan, es 1 litro. 1 litro es un decímetro cúbico, pero como las unidades las estamos manejando en centímetros, ¿qué necesitamos? Necesitamos pasarlo a centímetros cúbicos, ¿vale? Aquí nos falta un 0, ¿vale? Estos son 1000 centímetros cúbicos. Bien, luego, por lo tanto, lo que nos queda es lo siguiente.
1000 será igual a pi por r al cuadrado por 18 partido por 3, ¿vale? El 3 con el 18 se van, nos queda 6 pi r cuadrado igual a 1000. Luego, por lo tanto, r al cuadrado será 1000 partido de 6pi, ¿vale? Esto es 1000 partido, o sea, eso es el radio al cuadrado. Luego el radio nos va a quedar precisamente esa raíz cuadrada de 1000 partido de 6pi. Bien, eso nos queda aproximadamente 7,28. Bien. Una vez que ya tenemos ese valor de 7,28 del radio, nos miramos la figura que volvemos a tener aquí, ¿vale? Yo este valor R minúscula ya lo conozco, 7,28. Y si quiero saber el volumen del cono total, necesito saber el valor R de aquí, ¿vale? Necesito saber el radio del cono grande. Bien, del cono total, porque si tengo el radio del cono total sabiendo que la altura es 25, podré aplicar esta fórmula de aquí con la h igual a 25 y con la r igual al valor este de r mayúscula, ¿vale? Pues bien, ¿cómo hacemos todo esto? Vamos a limpiar un poco todo esto de aquí para quitarlo. Bien. Pues si nos fijamos en esta parte de aquí dentro, en esto de aquí, en esta parte interna, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es precisamente el dibujo que tenemos, que está a la derecha, es decir, estos dos triángulos de aquí. Y esos dos triángulos de aquí, ¿qué le pasan? Que está uno dentro del otro. ¿Y a qué nos suena eso? En efecto, a semejanza de triángulos, ¿vale? Los dos triángulos son semejantes porque están en posición de tales, ¿vale? Bien, pues ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es relacionar ambos triángulos. Este lado de R de aquí, que valía 7,28, 7,28 es al valor R mayúscula, ¿vale? Como esta altura de 18 es a 25, ¿vale? Y tenemos esta razón de aquí. Y con esta razón de aquí, si multiplicamos en cruz, podemos obtener el valor del radio. 7,28 por 25 partido de 18. 10,11 centímetros. Una vez que obtenemos ese valor del radio, cogemos el volumen. Volumen será igual, es un cono, área de la base por altura partido por 3, pi por este radio que acabamos de obtener al cuadrado por la altura que es 25, partido de 3. Y eso nos queda aproximadamente 2.675,91 centímetros cúbicos. Si lo queremos pasar a litros, recordar que hay que pasar esto a decímetros cúbicos, 3 lugares hacia la izquierda, la coma queda aquí, luego es aproximadamente 2,676 litros, ¿vale? Bien, y esto es básicamente lo que sería el ejercicio hecho de una manera estándar, sobre todo acorde a un grupo, a un curso de segundo, ¿vale? Ahora lo que os voy a explicar es cómo podríamos haber hecho esto si este ejercicio, por ejemplo, nos lo ponen al curso siguiente en tercero. Esta parte, repito, es más de nivel de tercero que de segundo, pero quiero explicarosla más que nada para que os suene, ¿vale? Para que la veáis y que veáis cómo el uso de estas expresiones y de no calcular los decimales siempre me va a permitir, evidentemente de una manera mucho más complicada, ¿de acuerdo? Pero al final siempre me va a permitir obtener un resultado mucho más exacto.
Pensad que si esto fuese un problema y fuese un ejercicio en el que yo necesito fabricar algo, cuanto menos error cometa, y cada vez que estoy haciendo una aproximación estoy cometiendo un error, cuanto más tarde cometa el error y cuanto menos arrastre ese error, siempre va a ser mejor y el resultado final que obtenga va a ser más cercano al real, ¿de acuerdo? Por eso siempre se busca intentar manejar estas expresiones como esta de aquí, sin coger y sin calcular un valor aproximado, ¿vale? Lógicamente eso para vosotros está todavía un poco lejos, pero no está de más que en una ocasión como esta, que además yo creo que viene perfecto, lo veáis. Si os liáis demasiado, basta con que paséis el vídeo hacia adelante y sigáis con el siguiente ejercicio, ¿vale? Venga, os lo explico. Bien, fijaros que aquí he quitado esa parte negra que teníamos rodeando, ¿vale? La operación, y fijaros qué es lo que hago. En lugar de coger ese 7,28, cojo esta raíz de 1000 partido de 6 por pi. Y la pongo como si fuera una letra, ¿vale? Imaginaros que esto es una letra A. ¿Cómo calculo R? Pues 25 por esa letra A partido de 18, ¿de acuerdo? Y lo pongo así. Entonces, ¿ahora qué hago? Haría el volumen y me iría a este valor de aquí. ¿Y esto qué es? Pues fijaros, esto va a ser pi por esta expresión de aquí elevado al cuadrado por 25 partido de 3. Pero ¿qué ocurre si yo elevo todo esto al cuadrado? Pues todo esto al cuadrado es 25 al cuadrado por la raíz de algo al cuadrado. ¿Qué es la raíz de algo al cuadrado? ¿Vale? Fijaros que si yo tengo aquí la raíz de un número, ¿vale? Eso va a ser otro número, tal que al elevar al cuadrado ese número, el b, me queda lo de dentro, a. Luego, ¿qué ocurre? Si yo estoy elevando al cuadrado la raíz de este número de aquí, lo que me va a quedar es precisamente lo de dentro, ese 1000 partido de 6 por pi. Vale, abajo me queda 18 al cuadrado y aquí 25. Esto de aquí lo voy a colocar aquí para que lo veáis más claro, ¿vale? ¿Sí? Bien, ¿qué tengo? Tengo pi por una fracción, luego la pi pasa multiplicando arriba, por esto, por el 25 que también pasa multiplicando arriba. Luego 25 por 25 al cuadrado, propiedades de potencias, 25 al cubo. ¿Vale? Perfecto, y aquí ¿qué tengo? Fracción entre algo, es decir, una división. ¿Vale? La fracción entre 18 al cuadrado. ¿Cómo se divide en fracciones? En cruz, ¿de acuerdo? Luego me va a quedar el pi por 25 al cubo por 1000 partido de 6 por pi por 18 al cuadrado, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Por un lado, esto de aquí, que ya hemos visto que me quedaba eso, lo escribo aquí arriba. Y ahora tengo que hacer la división entre 3, es decir, esta operación de aquí. ¿Vale? De nuevo vuelve a ser una división, de nuevo multiplicamos en cruz y llegamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Simplificar. Los pi se van, ¿vale? Y para operar esto, como tengo potencias, voy a poner todo en forma de potencias. 25 es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado al cubo, 5 a la sexta. 1000 es 2 al cubo por 5 al cubo. 6 es 2 por 3. 18 es 2 por 3 al cuadrado, que elevado al cuadrado, 2 al cuadrado por 3 a la cuarta. Y el 3 es 3. Multiplicamos todo lo que podemos, arriba 2 al cubo y el 5 a la sexta por 5 al cubo es 5 a la 9, y abajo 2 por 2 al cuadrado es 2 al cubo, y el 3 por 3 por 3 a la cuarta, 3 a la sexta. Ahora el 2 al cubo con el 2 al cubo se va, y me queda este valor de aquí, 5 a la 9 partido de 3 a la sexta. Si hacemos esta operación, nos termina quedando esta fracción de aquí. Y ahora sí, si aquí hago ya
esa división y la aproximo porque necesito el valor que me queda es este, 2679,18, ¿vale? Fijaros que el valor que me había quedado antes era 2675,91, es decir, hay una diferencia de más de 3 centímetros cúbicos. De nuevo, muchos diréis, hombre, 3 centímetros cúbicos en más de 2600 no es demasiado. Sí, es cierto, porque incluso en litros lo vemos, ¿vale? Son 3 mililitros, ¿vale? En más de 2 litros y medio, ¿vale? No se nota mucho, perfecto, pero dependiendo de la precisión que queramos hacer y como terminemos multiplicando por cifras muy grandes, eso nos va a dar problemas y no podremos calcular, o sea, y nos dará errores a la hora de calcular, ¿vale? Bien, todo esto, como digo, que nadie se asuste. Si os habéis perdido, podéis volver a ver la parte del vídeo únicamente por placer y por ver si lográis entender este tipo de operaciones. Realmente lo único complicado es esta parte de aquí, ¿vale? Que es lo que usamos para llegar aquí. Luego, hacer este tipo de operaciones de fracciones, es cierto que este año no hemos hecho, pero se basan básicamente en esto, en que es una división, y al año que viene en tercero, esto de fracciones, las vais a hacer y vais a tener que las aprenderéis, o sea, las practicaréis, mejor dicho, y las vais a tener que hacer. Y al final, esta parte de aquí final no es más que saberse manejar con expresiones, con potencias y poder simplificar. Algo también importante este curso que debéis manejar bien y que debéis llegar a tercero con esto manejándolo muchísimo. ¿Cuesta al principio? Por supuesto, pero hay que ponerse, ¿vale? Tenéis que terminarlo como, o sea, tenéis que terminar manejando esto bien como sea, ¿vale? Venga, y eso solamente es con práctica. Vamos con el 104. Dice lo siguiente. Un recipiente cilíndrico de vidrio de 7 centímetros de radio y 12 de altura se llena de aceite cuya densidad es de 0,918 gramos por centímetro cúbico. ¿La densidad qué es? Lo que pesa el aceite por centímetro cúbico. Si cuando está lleno la masa es de 3 kilos, 3 kilos son 3000 gramos, ¿vale? ¿Cuál es la masa cuando esté vacío? Vale, pues cuando esté vacío el recipiente, la masa va a ser lo que pesa cuando está lleno, menos lo que pesa el aceite. Lo que pesa lleno lo sé, me falta saber lo que pesa el aceite. Para saber lo que pesa el aceite, necesito coger y hacer la masa. Esa masa va a ser el volumen de aceite, la cantidad de centímetros cúbicos, por la densidad. Luego ya sé que tengo que hallar el volumen del aceite. Ese volumen es área de la base por altura. Es un cilindro. Pi por radio al cuadrado por h. Pi por 7 al cuadrado, que es el radio, por h, que es 12. Total 588 pi centímetros cúbicos. Como ya voy a tener que multiplicar por ese 0,918, ¿qué es lo que voy a hacer? Obtener un valor aproximado. Con ese valor aproximado, al multiplicar, obtengo un valor aproximado en gramos de la masa del aceite y restándoselo a 3000, obtengo el valor aproximado de la masa del recipiente vacío, unos 1304,22 gramos, ¿vale? O 1,3 kilos. ¿Bien? Venga, nos vamos al último ejercicio de hoy, el 110 de la página 230. En el 110 tenemos una figura cuyo dibujo lo tenéis en el libro, que se ha obtenido al eliminar medio cilindro de 3 centímetros de diámetro, ¿vale? Pues si el diámetro es de 3, el radio la mitad, 1,5, y 4 centímetros de altura. Y se le ha quitado a la mitad de un cono con radio 5 centímetros y altura 8. Nos dicen que la pieza está hecha de acero, ¿vale? Y que la densidad del acero es 7,85 gramos por centímetro cúbico.
y que su precio es 0,185 euros cada kilo de acero. Nos piden cuánto cuesta la pieza, ¿vale? El material de la pieza. Pues para saber el material de la pieza, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar saber cuánto pesa. Si yo sé el número de cuántos kilos pesa la pieza, al multiplicarlo por 0,185, obtendré los euros. Como ahora necesito saber cuántos kilos pesa, eso lo voy a obtener ¿con qué? Pues con la densidad, ¿vale? Si yo sé cuántos centímetros cúbicos tengo, podré saber cuántos gramos pesan. Y si lo quiero pasar a kilogramos, lo dividiré por 1000. Es decir, va a ser centímetros cúbicos de material por 7,85 entre 1000. Perfecto, luego ya el problema se reduce a hallar los centímetros cúbicos de material. ¿Y cuáles eran los centímetros cúbicos de material? Pues era el volumen del semicono menos la parte que hemos quitado, el volumen del semicilindro. Volumen del semicono, 1/2 del volumen de un cono. Volumen de un cono, área de la base por altura, partido por 3. ¿Esto qué es? Pi por r cuadrado por h y luego 2 por 3, 6. ¿Vale? Radio del cono, lo tenemos aquí, 5. Pi por 5 al cuadrado, altura del cono 8, partido de 6. Eso es 100 por pi partido de 3 centímetros cúbicos. 25 por 8 es 200, simplificamos el 200 y el 6 por 2 y obtenéis el resultado. De nuevo lo dejamos así, luego ya lo calcularemos. Por otro lado, volumen del semicilindro, pues la mitad del volumen de un cilindro, área de la base por altura, es decir, pi por radio al cuadrado por h partido por 2. Radio del cilindro, 1,5. Altura del cilindro, 4. Pues la operamos, 1,5 al cuadrado por 4 es 9 y nos queda 9 pi partido por 2 centímetros cúbicos. Luego los centímetros cúbicos de material, la resta, 100 pi tercios menos 9 pi medios, ponemos denominador común 6, ¿vale? 200 menos 27, 173 por pi partido de 6 centímetros cúbicos. Y ahora es cuando ya hallamos el valor aproximado. ¿Por qué? Porque el siguiente paso ya va a ser saber los kilos de material y voy a tener que multiplicar por un número ya decimal y voy a tener ya que tener valores concretos. Pues por lo tanto hacemos la división, 173 por pi y lo que dé entre 6 y esto queda aproximadamente 90,58 centímetros cúbicos. Una vez que tenemos esos centímetros cúbicos, lo que hacemos es lo siguiente, multiplicarlo por 7,85 para saber los gramos. Y una vez que sabemos los gramos, dividimos entre 1000 para saber los kilos. Y eso nos queda aproximadamente 0,711 kilos. Luego el coste va a ser esos kilos por 0,185 y eso nos queda aproximadamente 0,13 euros. Aquí redondeamos a dos cifras porque no vamos a pagar más de céntimos de euro, ¿vale? Entonces el resultado final serán esos 13 céntimos de euro, ¿vale? Bueno, espero que hayan quedado todos los ejercicios suficientemente claros, ¿vale? Como habréis podido ver en todos estos días, todos estos ejercicios se basan en lo mismo, saberos bien las fórmulas de áreas y volúmenes de las figuras en 3 dimensiones que hemos visto y cuando nos preguntan en algún problema, pues ya veis que los pasos son siempre los mismos. Recopilo los datos que me dan. Hasta aquí los datos me dan diámetro, luego calculo el radio, altura, radio del cono, altura del cono, densidad y precio. Siguiente paso es determinar qué es lo que nos piden. Vamos a ponerlo ahora en color rosa, ¿vale? El siguiente paso, ¿vale? Determinar lo que nos piden, en este caso el coste, ¿vale? Y saber cómo se calcula. Kilos de material por el precio. Y una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Vamos tirando del hilo, ¿vale? Hasta llegar a una fórmula en la que solamente se utilicen los valores los datos que yo tengo.
Es decir, vamos ahora a coger así en azul, bien, de aquí, de los kilos de material, pues yo lo que hago es intentar, o sea, del coste igual a kilos de material por esto, lo que hago es sacar los kilos de material y para eso me fijo en que esto es centímetros cúbicos por la densidad. Luego necesito saber los centímetros cúbicos. ¿Cómo lo sé? Pues de nuevo vuelvo a ver que es volumen del semicono por volumen del semicilindro. ¿Vale? Esto de aquí. Una vez que ya sé esta resta, lo que me falta es saber cuál es el volumen del semicono, la mitad del volumen de un cono, y el volumen del semicilindro, la mitad del volumen de un cilindro. Ahora bien, como el volumen del semicono ya lo tengo en función del radio y la altura del cono y el volumen del semicilindro también, pues ya puedo coger y calcular, ¿vale? Y ya una vez que calculo, vuelvo con los datos que voy calculando a cada una de las fórmulas anteriores hasta que llego a la fórmula que quiero sacar, ¿de acuerdo? Y todos podéis repasarlos, se hacen exactamente iguales, ¿vale? Bueno, chicos, pues con esto, como digo, doy por finalizado el tema, ¿vale? Ya no hay más, ya no vamos a ver más de estos temas de cuerpos en 3 dimensiones, ¿vale? Y ya lo siguiente que veremos será el tema de funciones. Venga, chicos, pasad buen fin de semana y hasta la semana que viene. Adiós.